oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, y gracias por unirnos nuevamente. Y gracias por perdonar nuestros pecados. No hay pecado que tú no puedes perdonar, Señor. Y por favor, en este día, danos esa gracia a todos para que sepamos que cualquier pecado que hayamos hecho, siempre podemos recurrir a ti y confiar en ti, que nos perdonarás si confesamos nuestros pecados. Y también pido por todos los enfermos y todas las ánimas del purgatorio para que salgan de allí y vivan en tu presencia en el cielo. Y guíanos hoy para no defraudarte y no ofenderte, y guía mis labios para predicar tu palabra sin error, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, sí, vamos a dar una repasadita del contexto aquí, porque en Génesis capítulo 14 va a suceder una guerra, una batalla, ¿no? Pero en Génesis 13, si se acuerdan, Abraham se separó de Lot. Lo voy a leer aquí, Génesis 13, versículos 8 al 10, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Dice Abraham, le dijo a Lot: te ruego que no haya contienda, o sea, peleas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí está una foto de los pastores de Lot y los pastores de Abraham peleándose, ¿verdad? Entonces ahí andan, este territorio es de mi jefe, no, es el mío. Ahí andaban. Y luego aquí está otra. Está Abraham, mano izquierda, con la mano extendida, o sea, diciendo: ahí está toda la tierra delante de ti, ¿tú para dónde te quieres ir? Y le está diciendo eso a Lot. Entonces ahí están platicando para separarse. Y hay situaciones donde nos tenemos que separar de una persona, aunque lo queramos mucho, a una persona. Muchas veces es importante separarnos. Si tenemos familiares que están en drogas o con muchas mujeres o lo que sea, muchas veces tenemos que decir: bueno, yo te quiero mucho, hermano, pero tú eres una ocasión de pecado para mí. Voy a pedir por ti y así. Entonces, no terminaron de manera mala, porque ahorita van a capturar a Lot, porque estaba viviendo en Sodoma, y el rey de Sodoma se puso en contra de un rey, y ya empezó una guerra y quedó cautivo Lot. Y ahora Abraham lo va a salvar, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Génesis capítulo 14, ahora versículo 1. Esta Biblia es la Biblia latinoamericana. Dice: y sucedió por aquel tiempo, o sea, en los tiempos de Abraham, que Amrafel, rey de Senar, Arioc, rey del Ponto, Codorlamor, él es el rey, o sea, el rey que prácticamente empezó esta guerra. Y vamos a ver ahorita: el rey de los elamitas, y Tadal, rey de los Goín. Los elamitas son los, por decir, los antepasados de los de Irán. ¿Ok? Si se acuerdan de Génesis capítulo 10, ahí está grabado. Versículo 2: declararon la guerra a Berá, rey de Sodoma, entonces ahí es donde vive Lot; Bersa, rey de Gomorra; Sineab, rey de Adama; Semeber, rey de Seboín, y al rey de Belá, es decir, Zoar. Zoar, este es un lugar importante, porque después de que Dios destruye, o bueno, mientras Dios va castigando a Sodoma y Gomorra, Lot se salió de Sodoma y corrió para Zoar. Entonces ese es un lugar importante. Entonces, ¿dónde viene siendo Zoar, este lugar? Si se fijan en la foto que tomaron, está ahí donde dice, está debajo del lago, o más bien del mar, viene siendo, donde dice Salt Sea. A mero abajo está Belá, o Zoar. ¿Sí lo miran ahí? Está aquí abajo. Hey, ese es el lugar de Zoar. Entonces ahí está en la mapa.
Y para los que están viendo el video, viene siendo acá abajo, aquí debajo del mar salado o el mar muerto, porque de hecho es el mismo lugar. El mar muerto es el mar salado porque es un lugar muy salado. O sea, la agua es muy salada, no puedes abrir los ojos. O sea, si te estás lavando la cara, por ejemplo, o si estás cortado de la piel, te va a doler si tocas esa agua, está muy salada. Y también se dice el mar muerto porque por mucho tiempo creían que no existía organismos en esa agua, pero de hecho hay organismos muy pequeños que viven ahí. Entonces por eso también se llama mar muerto, porque creían que no había vida. Entonces, si seguimos, ahora dice, todos estos se reunieron en el valle de Sidim, que es ahora el mar salado. Entonces ahí estaban, ahí al pie de Zoar, ahí está en la mapa, al lado del mar salado. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Codorlamor. ¿Se acuerdan de Codorlamor, el rey que acabamos de mencionar? Estos reyes, el rey de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Belá, estos 5 reyes estaban bajo el dominio de este rey llamado Codorlamor. ¿Por cuántos años? 12 años. Y el año, pues el siguiente año, el año 13, por decir, se rebelaron. Y en el año 14 vino Codorlamor con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas, que vienen siendo un grupo de personas que vivían aquí, donde dice refaítes, aquí en esta Biblia, en inglés refaítes, aquí. Ahí vivían. Ahora lo que quiere hacer este rey, Codorlamor, quiere venir o Codorlamor quiere venir a de nuevo conquistar a estos reyes de nuevo. Entonces va a empezar desde acá y va a bajar hasta acá, conquistando a estos y luego a estos y luego a estos hasta mero abajo. Entonces, para los que están viendo el video, empiezan desde acá y ya van conquistando este grupo y luego y luego y así. Entonces van caminando hacia el sur, conquistando a las personas que se atraviesan. Entonces los refaítas en Astarot Karnaim, y de hecho así se llama aquí, Astarot Karnaim en inglés, ahí está. Y luego a los Zuzíes en Am, aquí está Am, y así allí vivían los Zuzíes o Zuzíes. Entonces van bajando y luego llegan ahora aquí a donde viven los emios. ¿Ok? Dice a los emios en Sabe Cariataim. Aquí en esta Biblia dice nada más Cariataim, ¿verdad? Pero este lugar, o sea, van bajando. Ven el punto, ¿verdad? Que van bajando, empezando desde acá, bajando hasta acá, hasta llegando a los que están aquí mero abajo, que en español se llaman los horitas. Los horitas, ¿ok? Entonces, en versículo 6 dice, a los horitas, aquí, los horitas en los cerros de Seir, hasta los campos de Parán. Entonces, hasta mero abajo acá, donde llega la agua acá, conquistaron a los la raza que se llaman los horitas, que están cerca del desierto. Entonces, un hecho divertido, no muy divertido, de hecho, para los horitas, es que ellos vivían en esa tierra de Seir, pero luego los descendientes de Esaú fueron, según Deuteronomio capítulo 2, versículo 12, vinieron y los corrieron de esa tierra y se quedaron los descendientes de Esaú en esa tierra de Seir. Después, en la historia de Israel, vamos a ver que los edomitas, los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, se quedaron allí al lado de Israel en ese lugar llamado Seir. Antes vivían ahí los horitas hasta que llegaron los edomitas. Entonces ahora vamos a ver el versículo 7. Dice, luego se volvieron y llegaron hasta la fuente de Misfat, o sea, Cades, ¿ok? Y entonces llegaron hasta acá, bajaron hasta acá, subieron para acá. Aquí están. Entonces ahora están aquí, Cades, este lugar. Y luego van a subir hasta Tamar. Vamos a ver aquí ahorita cómo llegan, o sea, van llegando fuerte.
¿Ustedes creen que Abraham va a poder con estos? Vamos a ver. Y arrasaron todo el país de los amalecitas, ahí vivían, y de los amorreos que vivían en Asazón Tamar. Y Asazón Tamar viene siendo acá, este lugar. Nos van caminando hacia así, hasta acá, hasta llegar allí. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar. Versículo 8. Salieron entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adamá, Seboim y también el rey de Belá o Balá, o sea, Zoar. Entonces ahora se van a enfrentar con estos. Y se dispusieron en orden de batalla en el valle de Sidim contra Codorlamor, rey de los elamitas, y luego va nombrando los reyes Tadal, Amrafel, Arioc. Entonces eran pues 4 reyes contra 5. Okay. Versículo 10, el valle de Sidim, que si se acuerdan estaba ahí al pie de Zoar, entonces ahora ahí están frente a frente, se están enfrentando aquí. Versículo 10, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y los reyes de Sodoma y Gomorra, mientras huían, unos cayeron en los pozos, unos cayeron dentro de estos pozos y los demás huyeron a los montes. Los vencedores se adueñaron de las riquezas y las reservas de alimentos de Sodoma y Gomorra y se marcharon. Se llevaron también con ellos a Lot, hijo del hermano de Abraham, o sea, el sobrino de Abraham. Con todo lo que tenía, pues vivía en Sodoma. Uno de los que escaparon vino a avisar a Abraham, el hebreo, que vivía en el valle de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, que eran aliados de Abraham. O sea que aquí en el versículo 13, alguien vino a avisar a Abraham, el hebreo, y se llamaba hebreo porque él era descendiente de Eber, ¿sí se acuerdan? Y en ese tiempo estaba viviendo con una persona que se llamaba Mamre, y él era un amorreo y tenía 2 hermanos llamados Escol y Aner, y estos estaban aliados con Abraham. Es decir, si alguien se enfrentan contigo, si alguien se mete contigo, se mete con nosotros. Versículo 14. En cuanto oyó Abraham que los 4 jefes habían llevado prisionero a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. Entonces, estas personas que nacieron en su casa eran entrenados, por decir, entrenados militares para ir a guerra y acompañaron a Abraham para salvar a Lot. Entonces se fueron hasta acá arriba, donde dice Dan. Hasta acá, entonces estaban acá en el lugar llamado o sea, con Mamre, aquí. Y llegaron hasta acá arriba en Dan, hasta Dan. Entonces, para los que están viendo el video, empezó más o menos aquí y corrió hasta acá para arriba, para Dan, el lugar llamado Dan. Y Dan, de hecho, es la parte más norte de Israel. Entonces, ya después, cuando leemos sobre Israel, el país, vamos a ver que Dan es la extremidad del norte. Versículo 15, con sus hombres cayó de noche sobre ellos, los derrotó y persiguió hasta Jobá, al norte de Damasco. Pues aquí está Damasco, Jobá está acá arriba, Damasco, Jobá está más hacia el norte. Entonces, o sea, andan por donde quiera. Entonces aquí en esta foto, Damasco, Jobá. Okay. Y luego versículo 16, recuperó el botín y también a su sobrino Lot con sus pertenencias, a las mujeres y el resto de la gente. Entonces fueron y salvaron a toda la gente, igual que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados y salvó a todos, no nomás a un grupo de gente, sino a todos. Hey. Versículo 17. Aquí vamos a hablar de Melquisedec. ¿Ustedes han oído hablar de Melquisedec? Piden al Espíritu Santo que les den sabiduría y cerebro para pensar, porque esto va a ser mucha teología en esta parte aquí. Ok. Vamos a ver, versículo 17 dice, cuando Abraham venía de vuelta, después de derrotar a Codorlamor y sus aliados, entonces ya la guerra se acabó, salvó a Lot y a todas las personas que eran cautivos, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir,
el valle del rey. Entonces, la valle de Sabe viene siendo... Ayer batallé en buscarlo también. ¿Qué cosas? ¿No? Sabe. Pues aquí está, para los que están viendo el video, viene siendo ir aquí, por acá. Oh, porque aquí no muestra el nombre completo, aquí, está alrededor, por eso. Entonces ahí se encontraron con el rey de Sodoma, Abraham, y entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, sacerdote, pan y vino, ¿en qué piensan? En la Eucaristía, ¿no? Sí. Sacerdote, pan y vino. Aquí está desde Génesis capítulo 14. El sacerdote de Dios Altísimo trajo pan y vino. Vamos a ver ahora, muchos dicen, ¿dónde dice en la Biblia que los apóstoles eran sacerdotes? Sí eran sacerdotes, porque acuérdense, esa idea de sacerdote trae pan y vino, ofrece pan y vino. Vamos a ver cuándo sucedió esto. Si gustan escribir, Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Y se los voy a leer. Okay. Dice, y ustedes ya saben estos versículos, y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en conmemoración mía. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto o la nueva alianza. O otras Biblias incluso dicen el Nuevo Testamento. Esas palabras son sinónimos. Testamento, pacto, alianza. En mi sangre que es derramada por ustedes. Y ya después también San Pablo dice lo mismo en primera de... Entonces cuando Cristo le dijo a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía, allí en ese momento son sacerdotes, porque ellos ahora van a traer pan y vino igual que los sacerdotes del orden de Melquisedec. Ahora, Primera de Corintios, esta es opcional si la gustan escribir también, pero viene siendo lo mismo. Primera de Corintios 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 25. Dice, después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en conmemoración mía. Entonces, de nuevo, el pan y el vino, ahora los apóstoles lo tienen que hacer. También el apóstol San Pablo lo hacía. ¿Okay? Entonces, San Pablo también era sacerdote, según la orden de Melquisedec. ¿Okay? Ahora, otras cosas que voy a decir sobre esto. Hay unos que dicen, bueno, ¿quién es Melquisedec? Porque viene como de repente y ya como que no lo mencionan ya. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Unos dicen que era Sem. ¿Se acuerdan de Sem? El hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Muchos dicen que Sem es Melquisedec. Los judíos dicen esto. Y también los mormones. ¿Por qué dicen esto? Bueno, si ustedes estudian por qué lo dicen, viene siendo como prácticamente 2 razones. Primero dicen esto, pero esto es una mentira. De hecho, lo escuché de un sitio mormón, que de hecho es mentira. Dicen, fíjate en el territorio que recibió Sem, los hijos de Sem. Si se fijan, era Arfaxad, que viene siendo el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Elam, que es el lado de Persia. ¿Quién más? Asur, donde vienen los asirios. Y otros 2 que no es el lugar de Salem. Entonces, no es ese territorio. Entonces, esa explicación no tiene sentido. Pero realmente los judíos que dicen que él es Sem, lo dicen por una razón. Porque los judíos dicen que Cristo no es el sacerdote, el sumo sacerdote nuevo y eterno.
Eso lo creemos nosotros los cristianos, que Cristo es el sumo sacerdote nuevo y eterno, el nuevo y eterno sumo sacerdote para nosotros. Los judíos dicen que no, no es. ¿Por qué lo dicen? Dicen que Cristo vino y él cumplió la ley, la antigua ley, ¿verdad? Eso es cierto. Según, y si lo gustan escribir, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 26. Cristo vino a cumplir la ley para todos los que estaban bajo la ley ya no estén bajo la ley. Entonces Cristo vino y él cumplió con la antigua ley. Entonces, según la antigua ley, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿Ustedes saben? Los descendientes de Leví. Pero Cristo no era descendiente de Leví. Él era descendiente de Judá. Entonces ellos dicen, por lo tanto, Cristo no puede ser sacerdote porque los sacerdotes venían del tribu de Leví, no de Judá. Entonces uno, ¿cómo lo explica allí? Bueno, en la carta de los Hebreos nos da la explicación. La respuesta es que él no es sacerdote levítico. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Leví. Y esto está en Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 12. Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 12. Dice, Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 12. De hecho, y antes de leerlo, cuando lleguemos al Nuevo Testamento van a ver que existe una carta que se llama la carta a los Hebreos. Es esta carta a los Hebreos. Es una carta escrita a los Hebreos. ¿Sorprendidos? Así se llama la carta a los Hebreos. Es una carta escrita a los Hebreos porque los hebreos que eran judíos, que se convirtieron a Cristo, en creer en Cristo, el Mesías verdadero del mundo, tenían mucha tentación de regresar al judaísmo, que viene siendo la antigua alianza. Estaban perseguidos, odiados, separados, muchos se separaron de su familia porque ya no querían estar con ellos, ¿verdad? Tú te saliste, ahora crees en Cristo, salte de aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Mucha persecución y todo. Y entonces tenían mucha tentación de regresar a esa antigua alianza. Y por eso la carta a los hebreos, muchos dicen que Pablo lo escribió, aunque no nombra al autor la carta, pero la persona que lo escribió a los hebreos para que ellos vean que Cristo es el cumplimiento de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Todas esas promesas del Antiguo Testamento están cumplidas en Jesucristo nuestro Señor y en el Nuevo Testamento que Él estableció. Entonces, quédense aquí, no dejen el cristianismo, porque Cristo es la verdad. Quédense con Cristo, no regresen a la vida antes de que recibieron a Cristo. Y eso, y aquí está la respuesta de por qué entonces decimos que Cristo es el nuevo y eterno sumo sacerdote. Porque hay diferentes niveles de sacerdotes. Estaba el sumo y luego está el sacerdote regular. El padre Abraham es un sacerdote regular, para ponerlo de esa manera. Pero el sumo sacerdote es Cristo. Y todos los sacerdotes participan en ese sacerdocio. Y esto también está en Hebreos. Si lo gustan escribir, no lo escribí aquí, no era necesario, pero si lo gustan escribir es Hebreos capítulo 9, versículo 6. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Hay dos, están el sumo sacerdote y luego sacerdotes regulares. Por si un protestante les dice, porque hay protestantes que dicen, Cristo es el sumo sacerdote, ya no hay sacerdotes. No, Cristo es el sumo sacerdote, pero hay también sacerdotes regulares que vienen siendo, por ejemplo, el padre Abraham, ¿verdad? Y eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 6. Pero bueno, aquí en Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 12 que ya escribieron, dice esto: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? O sea que Cristo no es sacerdote levítico, porque no es descendiente de Leví, en primer lugar. Él es sacerdote en el orden de Melquisedec. ¿Ok?
Porque el versículo 12 dice, porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley. O sea que aquí lo que está diciendo es que Cristo no es sacerdote levítico, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso en los salmos cantamos eso también en las misas a veces, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Claro? ¿Quedó claro? Porque ayer cuando lo estaba explicando en inglés, parecían que todos tenían dolor de cabeza. Yo dije, ok, tengo que hablar más lento, tal vez, no sé, bueno, ok. Entonces ahí está esa. Pero aún no sabemos si Melquisedec es en realidad Sem. Muy buena pregunta. De hecho, la misma carta de los Hebreos nos dice que él no era Sem. No. Entonces, si uno es cristiano, no debe de creer esto. Y de hecho, los judíos dicen que sí es Sem por una razón que ahorita voy a mencionar ya después. Bueno, la otra razón que no mencioné, que de hecho también mencionan y cómo refutar eso. Pero porque hay cristianos que escuchan esto a los judíos diciendo eso y hay cristianos que dicen Melquisedec es Sem, Melquisedec es Sem. Eso es erróneo si usted es cristiano, porque nosotros los cristianos creemos en el Nuevo Testamento que la carta de los Hebreos está allí. La carta de los Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Fíjense lo que dicen. Va a decir aquí, en particular el versículo 3, si quieren poner nada más el versículo 3, Hebreos 7, 3. Hablando de Melquisedec, dice que no tiene genealogía, pero Sem sí tenía genealogía. Nosotros sabemos la genealogía de Sem. ¿Por qué no está escrito la genealogía de Melquisedec? Porque según la carta de el Nuevo Testamento, la edad cristiana, es que la razón que no se menciona ni siquiera el padre, ni la madre, ni la genealogía de Melquisedec, es porque no es necesario. Él era sacerdote y su sacerdocio no depende de herencia. No es, como el libro, el sacerdote levítico depende si tú eres levítico. Si no eres levítico, no eres sacerdote, según esa ley. Pero en el orden de Melquisedec, ese sacerdocio no depende de quién es tu padre o quién es tu antepasado. Y por eso no se menciona la genealogía. Pero de Sem sí. Entonces Melquisedec no es Sem. Si uno es cristiano, no debe de creer esto. Pero los judíos dicen que sí es Sem. La razón que ellos quieren creer eso es porque ellos dicen, ya, Sem aquí le va a dar una bendición a Abraham. Sem le dio la bendición del sacerdocio a Abraham. Abraham se lo pasó a Isaac, su hijo, Isaac a su hijo Jacob, Jacob a su hijo Leví. Entonces, el sacerdocio de Leví es el sacerdocio de Melquisedec. No hay diferencia. Entonces, Cristo no es sacerdote. Ese es el argumento. Pero ahorita vamos a leer que los judíos están mal en este aspecto porque Melquisedec no pasa el sacerdocio a Abraham. Vamos a ver ahorita que no le pasa el sacerdocio. Vamos a ver. Y de hecho, antes de ver eso también, la última cosa, unos dicen que Melquisedec es Jesús. Eso tampoco es correcto, porque de hecho Hebreos capítulo 7, versículo 3, cuando ellos dicen, mira, dice que Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida, entonces él es para siempre, él es Dios, ese es Jesucristo. Pero está hablando, el contexto está hablando de genealogía, su genealogía y su edad y todo eso que uno puede recibir. Al recibir la genealogía, no está escrito. El punto es que su genealogía no está escrito. Por eso dice sin madre, sin padre. ¿Cómo? Porque, y también dice, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Si siguen leyendo, dice que Melquisedec siendo hecho semejante al Hijo de Dios, entonces no es el Hijo de Dios, porque no lo puedes hacer como el Hijo de Dios si ya es el Hijo de Dios. Entonces no es Jesucristo. ¿Ok? Pero Melquisedec sí es una persona misteriosa y sí fue sacerdote de Dios Altísimo. Eso es lo que sí dice las Escrituras y lo que sí es verdad. Ahora el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Versículo 19. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Y luego el rey de Sodoma llegó a Abraham y le empezó a decir esto. Noten que no habló ni siquiera del sacerdocio. ¿Cuándo le pasó el sacerdocio? Tal vez no lo tenemos en esta Biblia. O sea, no lo menciona, ¿verdad?
Ese es el punto. Si no lo estaba bendiciendo, ¿verdad? Pero no le estaba pasando por decir el sacerdote de Melquisedec y por eso es el sacerdote de Levítico. No, eso no está escrito. ¿Okay? Y noten que Abraham se sometió a su autoridad dándole la 10ª parte de lo que tenía, el diezmo, por decir. Versículo 21. Luego el rey de Sodoma dijo a Abraham, devuélveme las personas que has librado y quédate con sus pertenencias. Entonces, lo que el rey quería, este era un rey no justo. De hecho, era muy pecador y Abraham no va a querer nada con él. Porque dice Abraham le respondió, levanto mi mano hacia Yahvé, creador del cielo y de la tierra, el Dios altísimo, para jurar que no tomaré una hebra de hilo, ni el cordón de un zapato, ni cosa alguna que te pertenece. Así tú no podrás decir, Abraham se hizo rico a costa mía. No quiero nada para mí, sino tan solo lo que han comido mis hombres. Entonces noten que él recibe la bendición y acepta la bendición y le da el 10ª parte de lo que tiene a Melquisedec. Pero en cuanto al rey de Sodoma, no quiero nada contigo, porque él era, era un rey muy malo y de hecho las personas de Sodoma eran muy malas. Y Lot va a correr para allá de nuevo, allá se va a quedar. Pero noten que Abraham esas son sus reglas, pero no las impuso a sus aliados, porque dice, en cuanto a mis aliados, Aner, Escol y Mamre, que ellos mismos tomen su parte, o sea que arréglate con ellos si ellos quieren recibir algo, pero yo no, ¿verdad? Ahora el versículo 15, perdón, Génesis capítulo 15. Ahora noten aquí, dice Génesis capítulo 15, Biblia latinoamericana, de nuevo. Después de estos sucesos, Abraham regresó a Caná, donde vivía. Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo. Entonces aquí en esta Biblia, de hecho, si se fijan en la Biblia, ¿cuál será? Se me hace, bueno, hay otras Biblias católicas que sí capturan el hebreo literalmente. Por ejemplo, la Vulgata o otras Biblias más antiguas católicas. Porque en el hebreo dice que la palabra de Dios fue a Abraham diciendo estas palabras. Y luego o sea, diciendo y luego las palabras. Si yo les digo, la palabra de Dios vino a él diciendo, ¿quién está hablando? La palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios fue a la persona y la palabra de Dios está diciendo esas palabras. Entonces, ¿la palabra de Dios habla? Sí. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Ustedes saben? Según Juan, es Cristo. Y si la gustan escribir es Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14. El versículo 1 y el versículo 14. Porque dice, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14, la palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria como el único Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, que es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, aquí Cristo, antes de la encarnación, se está presentando a Abraham, en Génesis capítulo 15. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu protector. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Eliezer viene siendo uno de sus sirvientes. Entonces, él iba a dar todo lo que tenía su sirviente. Entonces, ¿por qué no se lo dio a Lot, que amaba tanto? Bueno, porque Eliezer era como su familia. Entonces, él prefirió dar todo lo que tenía a su sirviente, pero se quedó con la idea de tener un hijo y ahora nada más anda pensando en el hijo. Por eso le dice, Señor, ¿qué me puedes dar? Yo soy un hombre sin hijos. ¿Por qué lo mencionó? Porque Dios ya le había prometido un hijo y dice, yo no tengo nada, me quedé con la idea, yo quisiera tener un hijo. Entonces, ahora que dice, ya que no me diste descendencia, tendré por heredor a uno de mis sirvientes. Versículo 4. Entonces le llegó una palabra de Yahvé. Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Entonces ahora le dice de nuevo que sí vas a tener un hijo. ¿Ok? Versículo 5. Yahvé lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes.
así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. O sea que, en otras palabras, Abraham fue justificado, ¿verdad? En Génesis 15:6. Los protestantes dicen, Génesis 15:6, Abraham fue justificado una vez y ya, no más. Por lo tanto, también nosotros somos justificados nada más una vez. Yo no puedo perder mi salvación. Yo soy salvo para siempre. Ya saben lo que dicen. Los bautistas, no todos, ¿verdad? Los bautistas son por decir, más comunes entre los americanos. Los mexicanos casi no. La mayoría de los mexicanos que son protestantes reconocen que uno puede perder su salvación. Pero bueno, ¿cómo podemos responder ahí? De hecho, la Biblia documenta diferentes ocasiones donde Abraham fue justificado, no nomás en Génesis 15. También está en Génesis 12, en Génesis 22. Entonces hay por lo menos 3 veces que Abraham fue justificado, no nada más una vez. Y se los voy a mostrar con Hebreos capítulo 11. Si lo gustan escribir, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos. No lo escribí bien, aquí no. Lo tengo que buscar ahora. Hebreos capítulo, versículos 8 al 10. Fíjese, dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan que en Génesis 12 Dios lo llamó de su tierra y dijo, ven a una tierra acá? Por fe lo hizo, entonces ya tenía esa fe que lo causó a trabajar. Entonces, según Hebreos, fue justificado por su fe en Génesis capítulo 12. Entonces tenemos Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15. Ahora les voy a mostrar que en Génesis capítulo 22 también fue justificado Abraham. Y eso está en Santiago capítulo 2, versículos 21 al 24. Fíjense en cuándo fue justificado según Santiago. Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba justamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que ¿cuándo fue justificado? En Génesis capítulo 22, ahí está el contexto, en el contexto, cuando ofreció a su hijo. Pero también en Génesis capítulo 15. Pero según Hebreos, también en Génesis capítulo 12. Esas son 3 ocasiones que Abraham fue justificado. No es nada más una vez. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente la fe. Y no por la fe solamente, como dicen unos. Es la fe acompañado con obras. Y Dios nos va justificando. Es un proceso, como dice la Iglesia Católica. No es nada más una vez. Ok, ahora eso es. ¿Tienen preguntas? Okay. Todo bien. Ahora. Versículo 6. Y creyó Abraham. ¿Verdad? Versículo 7. Yahvé le dijo, yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Caldeos. Ahí es donde empezaron. Para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? O sea, ¿cómo estoy seguro que esto va a suceder? Versículo 9, le contestó, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años y también una paloma y un pichón. ¿Ok? Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Entonces está por un lado una mitad y por otro lado otra mitad. ¿Por qué? Vamos a ver. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ayuntaba, o sea que las corrió. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo, debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros
en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar la nación que los ha oprimido y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz y serás sepultado después de una ansiedad dichosa. Entonces noten que dice que se reunirá con sus padres en paz, pero no se reunió con sus padres. Cuando lo enterraron, fue enterrado con su esposa. Pero cuando pasó a la otra vida, allí es cuando se reunió. Entonces nosotros igual, cuando pasemos a la otra vida, nos vamos a reunir con nuestros antepasados. Dice el versículo 16, tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra que no te puedo entregar ahora, pues la maldad de los amorreos todavía no ha merecido que yo se la quite. O sea que la razón que los cananeos y los amorreos y todas esas personas perdieron la tierra era por su maldad. Y Dios le dice a Israel, si sigues con esa misma maldad que ellos tenían, te voy a correr a ti también de esta tierra. Okay. Versículo 17. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos. ¿Se acuerdan de los animales partidos? Sí. ¿Saben lo que significa eso? En este tiempo era como manera de poner una alianza o manera de hacer un pacto. En vez de firmar algo, partían animales y uno caminaba entre los animales. Y al hacer eso decían, si no hago mi parte, que se haga a mí lo que pasó con esos animales. Y vemos que la lumbre, dice que un calentador humeante y una antorcha encendida. Entonces, calentador humeante y una antorcha encendida, eso representa a Dios. Porque Dios es como fuego que purifica su pueblo y que destruye a los malvados. Entonces, el fuego, o sea, esto que representa a Dios, que viene siendo de nuevo calentador humeante y una antorcha encendida, eso representa a Dios. Dios pasó por los animales diciendo, si yo no cumplo esta cosa que suceda a mí, lo que sucedió con esos animales. O sea que 100% es garantizado que Dios va a cumplir lo que ha prometido. ¿Eh? Interesante, ¿verdad? ¿Preguntas? Ok, versículo 18. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Eufrates. Entonces noten que Dios mismo hizo el pacto y Dios mismo prometió pasando por esos animales diciendo, yo te garantizo que lo voy a hacer. Sino que pase a mí lo que pasó con esos animales. Es como manera de decir eso. Y ahora versículo 19, el país de los kenitas, de los ceniceos y de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos y los refaitas. De hecho, habíamos leído sobre estas personas en el capítulo 14. De los amorreos, de los cananeos, de los jergueseos y los jebuseos. Todas estas personas van a perder esta tierra por el pecado tan grave que andan haciendo. Dios les dio 400 años de arrepentirse y no querían. Ahora el capítulo 16. Acuérdense. Ay. Perdón, me emocioné demasiado. Entonces, acuérdense que en el capítulo 15, de nuevo Dios le prometió un hijo. Vamos a ver si se va a esperar o si se va a desesperar. Y van a hacer algo por su propia cuenta, en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver qué hizo Abraham y su esposa Sarai. Todavía no le han cambiado el nombre, entonces todavía se llama Abraham y Sarai. Entonces, Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos porque estaba estéril, todavía no se había embarazado. Pero tenía una esclava egipcia, una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma a mi sierva y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Abraham hizo caso a las palabras de su esposa.
Entonces noten que aquí ellos están haciendo algo por su propia cuenta, diciendo, bueno, Dios no me está bendiciendo con un hijo. Entonces, eso era algo culturalmente lo que hacían en este tiempo. Otra mujer se embarazaba, por decir en el nombre o de parte de otra mujer. Ya se ve que nacía, era de la otra mujer, no de ella. Esta es la idea que ella tenía, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucede. Y Abraham, en vez de decir no, y ser por decir la cabeza de la casa y la cabeza espiritual, decir, mira, hay que esperar hasta que el Señor nos lo regale, el hijo. En vez de hacer eso, él cayó en esto también. Dice, versículo 3, Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán cuando su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. Abraham pues se unió a Agar y quedó embarazada. Al notarse Agar en ese estado, comenzó a despreciar a su señora. O sea que ya no la miraba como, hey, más bien la miraba como, mira, yo ando embarazada y tú no, por decir, era como manera de decir, me llevé a tu hijo y tu esposo, por decir, ¿verdad? Entonces era obviamente Sarai ahora aquí se va a sentir ofendida, ¿verdad? Noten que inmediatamente esto causó un problema, luego, por ir en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios deja las cosas pasar y Dios después arregla el asunto. Vamos a ver. Dice, ahora, esto es lo que le dijo Sarai a Abraham, anotar esto, ¿verdad? Que esta ofensa recaiga sobre ti, le dijo a Abraham. Se enojó con Abraham y le echó la culpa a Abraham. Dice, yo te entregué a mi esclava por mujer y cuando se ve embarazada, ya no cuenta nada para ella. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Abraham le contestó, ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. O sea que en vez de decir, hay que pedirle al Señor que nos guíe a arreglar este asunto y hay que tener fe que las cosas van a salir bien. En vez de decir eso, Abraham le dijo, bueno, ahí tú, arréglate con ella. Ahí. Y dice, y como Sarai la maltratara, o sea, la maltrató, ella huyó. Entonces, ahora se fue a Agar. Ya no tiene dónde vivir. ¿Dónde se va a ir? Versículo 7. La encontró el ángel de Yahvé. Vamos a ver quién es este ángel. Junto a una fuente de agua en el desierto. La fuente que hay en el camino de Sur. El camino de Sur es un camino que es desierto y es un camino hacia Egipto. Entonces a lo mejor iba regresando a Egipto diciendo, bueno, ya no tengo vida acá. Ok. Ahora el versículo 8. Noten el ángel de Yahvé. Vamos a ver que el ángel de Yahvé de hecho es Dios. ¿Saben ustedes lo que significa ángel? Mensajero. En unas Biblias no dice ángel, dice mensajero de Yahvé, porque son sinónimos. La palabra ángel, malach en hebreo, es mensajero. Ángel significa mensajero. Entonces, cuando dice ángel de Yahvé, no necesariamente se refiere a San Miguel Arcángel o San Gabriel. Simplemente quiere decir mensajero de Dios. Por ejemplo, Malaquías, el profeta. ¿Ustedes han oído hablar de Malaquías? Su nombre en hebreo es Malají. Esto quiere decir mi ángel. Entonces, un hombre es un ángel, sí, porque era mensajero de Dios. Entonces, puede ser un hombre, puede ser Dios mismo, que manda a su hijo, Dios Hijo. Entonces, es mensajero de Dios Padre y por eso se llama ángel o mensajero de Dios. Okay. Ahora vamos a ver algo. Dios ya sabe, ¿verdad?, lo que está sucediendo en las vidas de las personas. Pero noten lo que dice el ángel. Le dice, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Entonces, ¿no sabía dónde iba y de dónde viene? No, sí sabía. Pero ahora lo que Dios está diciendo está tratando de poner a Agar en una situación donde, para que hable de esta situación que está pasando ella. Porque Dios a veces pone cosas en nuestras mentes para que podamos orar y para que podamos platicar con Él sobre lo que nos está pasando. Y ahora aquí va a ser lo mismo con Agar.
le está presentando, mira, hay que hablar, yo te puedo arreglar esto. Y por eso le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Está poniendo, le está dando lugar para ahora platicar sobre el asunto. Noten que le dice Agar, esclava de Sarai. Prácticamente ya no es esclava, porque ya, o sea, o sierva ya, porque ya se despidieron. Entonces, ¿por qué él está diciendo Dios no sabe? No, repito, es para que hablen sobre lo que acaba de suceder. El versículo 8 le dijo, versículo 9, ella contestó, estoy huyendo de Sarai, mi señora. Entonces, aún ella en su mente la ve como su señora, la ve como una persona, a lo mejor en ese momento ya dijo, bueno, hice mal. Y también, de hecho, estoy seguro que también, aunque no está escrito explícitamente, que Sarai también se dio cuenta que ella también reaccionó mal porque al fin de cuentas era su idea. Entonces ahorita vamos a ver que el mensajero de Dios, que es Dios, la va a mandar para atrás y le va a decir, le va a dar por decir su vida antigua como la tenía antes. Y pero y entonces eso ¿qué nos dice? Que Sarai también reconoció que estaba mal, porque si no, más bien la mandaría de nuevo para afuera, pero no, cuando regresó la aceptó de nuevo. Vamos a ver. Noten cómo el ángel va a arreglar el asunto. Dice, ella contestó, estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor, regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. O sea que ya no la mires como como la mirabas antes, ¿verdad? ¿Cómo decía? Con desprecie o lo que sea. Hey. Entonces, y las cosas van a seguir como andaban antes. Ok, normal. Y el versículo 10, noten que el ángel también la bendice. Y esto nos hace saber que es Dios. ¿Por qué? Porque las palabras que usa, dice, el ángel de Yahvé añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar. Esa bendición le dio a Agar, pero solamente Dios habla de esa manera. Solamente Dios dice, multiplicaré, yo multiplicaré. Un ángel regular, criatura de Dios, creación de Dios, no habla así. Dios es el que multiplica las descendencias. Pero vemos ahora que el ángel es Dios mismo. Y dice, es el Hijo de Dios, ¿no? Que es Dios. Entonces, versículo 11, y el ángel le dijo, mira que estás embarazada y darás a luz a un hijo, al que le pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. O sea que Dios escuchó su miseria, y de hecho eso es lo que significa Ismael en hebreo, significa Dios escucha. Okay. Entonces Dios escuchó que ella estaba en un problema, entonces ahora fue y ayudarla. Versículo 12, él será un hombre feroz que se levantará contra todos y todos se levantarán contra él. Esa parte ahí quiere decir que aunque va a vivir una vida difícil, Dios siempre va a estar con él. Y le voy a mostrar el versículo donde nos dice esto. Y plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos. O sea, esto quiere decir que vivió al lado de sus hermanos. Y ahorita vamos a ver esto. ¿Dónde está esto? Está en este mismo libro de Génesis, capítulo 21, versículo 20. Pronto llegaremos ahí, entonces no lo necesitan escribir, pero Génesis 21:20 dice, y Dios estaba con el muchacho, refiriéndose a Ismael, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y en el versículo 21 dice que su mamá Agar le agarró una esposa de Egipto. Entonces, los descendientes de él vienen siendo prácticamente egipcios, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los árabes? Porque unos dicen que los árabes también vienen de Abraham. No todos los árabes vienen de Abraham. Pero los que sí vienen de Abraham, tal vez no vienen de Ismael. Lo más probable es que vienen de una segunda esposa que tuvo Abraham en el capítulo 25, que se llama Ketura. Y porque todos esos hijos habitaron en Arabia. Entonces, esos descendientes de Abraham que son árabes, lo más probable es que vinieron de ella, no de Agar, porque Agar era egipcia. Y los egipcios eran descendientes de Cam, ¿verdad? No de Sem. Y ahora el capítulo 25, versículo 18, habitó desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria, se estableció allí frente a todos sus parientes. Entonces, hablando de la,
de la descendencia de Ismael, todos allí, hablando de Ismael, él mismo se habitó entre sus parientes, entre todos sus hermanos, igual que está escrito aquí en la profecía. Entonces, cuando dice, plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos, eso quiere decir que vivió entre sus hermanos, como está escrito en Génesis capítulo 25. Sí se cumplió, ¿ok? Pero pronto llegaremos allí y lo explicaré de nuevo, ¿ok? Lo que acabé de decir, ¿ok? Ahora, versículo 13. Agar invocó a Yahvé, entonces ella le gustó esta bendición que Dios le dio, que le hablaba diciendo este nombre, tú eres el Roi, porque pensó, no hay duda que he visto a aquel que me ve. Por eso llamó aquel pozo el pozo de Lahairoi, y está entre Cades y Bered. Nos da la geografía. Agar dio a luz un hijo y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Entonces noten que ahora nació Ismael en esta casa y también miren lo que dijo, tú eres el Roi, porque pensó, no hay duda que he visto a aquel que me ve. Pero de hecho en el hebreo dice que he visto la parte de atrás del Señor. ¿Qué significa esto? Eso está escrito, o la espalda del Señor, perdón, la espalda del Señor. Eso está escrito en Éxodo 33:23. Porque noten que dijo, miré el que me ve. ¿Quién es quien nos ve? O sea, refiriéndose a Dios. Incluso es más obvio que está hablando de Dios, porque Dios, el ángel dijo, multiplicaré tu descendencia, ¿verdad? Si se fijan en Éxodo 33:23 dice Dios a Moisés, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Y se me hace que es en ese mismo capítulo, déjame, me fijo, donde Moisés miró a Dios. Porque sí está escrito que Moisés miró a Dios y está en el capítulo, 24, versículo 10, que miró a Dios. Pero Dios dice que lo que está mirando es su espalda. Entonces, al mirar su espalda, está mirando a Dios. Eso es lo que significa, es que no puede mirar a Dios en su plenitud, porque uno muere. Pero lo que sí pueden ver es Dios en una manera física, visible, no en una, de una manera que no mueran, ¿verdad? Entonces sí hay personas en el Antiguo Testamento que miraron a Dios, como Agar. Una aparición o algo así. Sí, una aparición física. Y también vamos a leer en Génesis capítulo 18, donde la Santísima Trinidad se presenta de manera física. ¿Ok? Y por eso van a hablar como Dios y van a decir cosas como si fueran Dios, porque sí es la Santísima Trinidad presentándose de manera física, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Génesis capítulo 18. Entonces, eso va a ser en la semana que viene. Entonces, noten que miró el ángel, que es Dios, el Hijo de Dios. Y ya después veremos por qué, en más detalle, por qué este ángel es Jesucristo. Okay. En los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿tienen pregunta? Noten que Jesucristo sí se aparece en el Antiguo Testamento, nada más tenemos que leer con cuidado. Y de hecho está escrito también en Apocalipsis que Él es el ángel de Dios. Nos vamos a ver en más detalle ya esto en el futuro, porque de hecho hay muchos versículos. Y entonces ya la semana que viene vamos a hablar de Génesis 17. Vamos a mencionar los musulmanes, porque los musulmanes creen que Ismael es el hijo que iba a ser sacrificado por Abraham y él es el hijo que recibe la alianza, no Isaac. Y aunque la Biblia dice lo contrario. Y también vamos a leer Génesis 18, donde la Santísima Trinidad se presenta de manera física, como creyeron los primeros cristianos. Y luego vamos a leer Génesis 19, donde Lot se mete en otro problemón. En otro, nada más problema tras problema para Lot. Pero es porque dudaba del Señor. Vamos a ver que dudó del Señor
y causó otro problema después de que Dios lo salvó de Sodoma, otra vez, otro problema, ¿verdad? Nos vamos.